Nuestra Señora de la Asunción de Teruel, les saludamos en esta hermosa mañana en la que va a recibir el orden episcopal Monseñor José Antonio Satué Huerto. Saludamos especialmente a todos los enfermos y ancianos y a todos los que cada día participáis desde vuestros hogares en la celebración eucarística que 13 Televisión les ofrece. Un saludo particular a los que hoy, desde las diócesis de Huesca y de Teruel y Albarracín, se unen también a esta celebración tan especial para ellos. Saludamos también a todos los radioyentes de COPE Teruel que se unen también en esta emisión para llevarles a todos ustedes el sonido de esta celebración tan hermosa y tan entrañable. A todos ustedes, nuestra más calurosa bienvenida en nombre de todos los que hacen posible esta retransmisión. Vamos a participar desde esta hermosa iglesia catedral de Teruel de la ordenación, como decíamos al principio, de Monseñor José Antonio Satué Huerto. La primera parte de este ceremonial antiguo estará presidida por el cardenal don Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona y que será el consagrante principal. Después de haber ordenado a don José Antonio y tomado posesión de la sede ya como nuevo obispo de esta diócesis de Teruel y Albarracín, será el propio don José Antonio Satué el que presida la celebración hasta el final. Junto al señor cardenal de Barcelona, como consagrantes van a encontrarse también el cardenal Estela, prefecto en funciones de la Congregación del Clero, y también el arzobispo de Zaragoza, metropolitano de las diócesis de Aragón, don Carlos Escribano, que fue obispo también residencial de esta diócesis de Teruel y Albarracín. Vemos ya en la puerta de esta catedral cómo se comienza a preparar la procesión de entrada con el que lleva la cruz, el incensario, los portaciliales, etc. También encontraremos entre los concelebrantes al señor nuncio apostólico en España y en Andorra, Monseñor Bernardito Azúa, también obispos que concelebran todos los obispos de Aragón, obispos que han estado en la diócesis de Teruel, de residentes, actualmente pues, en Cartagena, en Almería, el de Zaragoza que mencionábamos anteriormente. Estamos viendo cómo se acerca la procesión hasta el atrio de esta iglesia catedral. Hemos visto la hermosa torre mudéjar, patrimonio de la humanidad, con la que reciben la bienvenida a los concelebrantes, sacerdotes y diáconos y obispos, sobre todo sacerdotes evidentemente de la diócesis de Teruel y también de la diócesis de Huesca, que han querido acompañar a José Antonio Satué, hasta ahora presbítero de esta diócesis oscense. Cabe recordar que don Damián Iguacen, que en paz descanse, también fue obispo de Teruel, también nacido de la diócesis de Huesca, del presbiterio oscense, y que tan buena memoria tenemos todos de su ministerio y de su paso entre nosotros. Como decíamos, están ingresando ya la procesión en esta iglesia catedral dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, aunque en principio hasta que se creó la diócesis de Teruel en el siglo XVI era una iglesia parroquial dedicada a Santa María Mediavilla, y desde el 1342 hasta 1587 colegiata, desde la que la diócesis de Zaragoza, con un arcediano, pues gobernaba todos estos territorios. Cabe recordar que la diócesis de Albarracín es mucho más antigua en años, aunque ha tenido también sus vicisitudes. Estuvo en principio separada, después unida a la de Segorbe, volvió a estar separada. Por último, había obispos residenciales de Teruel y administradores apostólicos de Albarracín, hasta que el Papa San Juan Pablo II, unió las dos diócesis igual de importancia, pasándose a llamar diócesis de Teruel y Albarracín. El obispo ahora es obispo de Teruel y obispo también de Albarracín a la vez. Vamos escuchando este canto, Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, que nos convoca a todos nosotros, cada uno en su vocación particular, pero todos somos pueblo, todos somos caminantes, todos vamos hacia el encuentro del Señor. Vemos ya a don José Antonio Satué, que está acompañado por los vicarios de Teruel, Juan Pablo Ferrer, y por el vicario de Huesca, don Nicolás López,
representando así un poco la presencia de los dos presbiterios, tanto el de Teruel como el oscense. Don José Antonio Satue Huerto se hizo pública su elección como obispo de Teruel el viernes 16 de julio de 2021. Hasta entonces estaba trabajando como oficial en la Congregación para el Clero. En la diócesis de Huesca, don José Antonio Satue ha sido párroco de la Basílica de San Lorenzo, párroco de Sariñena, párroco de la parroquia de Santo Domingo y San Martín, ha sido vicario parroquial, ha sido deán de la Santa Iglesia Catedral de Huesca y estos últimos años los ha dedicado al servicio en la Curia Vaticana, en la delegación y en la Congregación del Clero. Estamos contemplando el retablo mayor de esta hermosa catedral de Gabriel Llolí. José Antonio Satue nació en Sesa el 6 de febrero de 1968. Sus padres, Estanislao y Joaquina, fallecidos cuando todavía José Antonio era muy joven. Él comenzó sus estudios en Sesa, después se trasladó a Huesca, donde se formó en formación profesional, obteniendo el título de especialista de electrónica industrial y posteriormente ya los estudios de filosofía y teología en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Es licenciado en Derecho Canónico en la Universidad Gregoriana de Roma. Recibió el orden episcopal de manos de don Javier Osés Flamarique, el que fuera obispo de la diócesis de Huesca durante tantos años. También en Huesca ha sido conciliario de Jóvenes de Acción Católica y también fue encargado de pastoral juvenil. Vale. Estamos viendo cómo sacerdotes, en este caso son del presbiterio de Huesca, los que van accediendo hasta su lugar en esta concelebración que acompaña a José Antonio Satue. Recordamos que la ordenación episcopal es la plenitud del orden sacerdotal que comenzó cuando recibió el orden del diaconado, posteriormente el orden del presbiterado y por último el orden del episcopado. El obispo está llamado a hacer por su razón en el triple función, el triple ministerio: regir, gobernar y santificar a la Iglesia que peregrina, en este caso en la diócesis de Teruel y Albarracín. Regir, gobernar y santificar, que no es ser propietario de una diócesis o dueño de una diócesis, sino que es vivir en persona lo que Jesucristo hizo en medio de nosotros. Es el gran impulsor de la continuación de la misión de Cristo, la misión de la Iglesia, que sigue llegando a cada uno de nosotros. Regir, gobernar y santificar, siempre como padre, como pastor, como maestro. Él es el primero en vivir esa llamada a la santidad, como le dirán al imponerle la mitra, para que el pueblo que se le confía busque junto a él y con él esa misma santidad a la que el Señor nos llama y nos convoca. Su lema episcopal quiere precisamente expresar ese sentimiento, como tú y contigo, dice su lema, que recoge el perfil de la Sierra de Guara, la sierra que se ve desde las tierras oscenses de la Hoya de Huesca y de la zona de la Sesa Bermegal, la estrella de la Virgen de la Jarea, patrona de Sesa, importante lugar en la diócesis de Huesca y en la historia, porque también tuvo un antiguo seminario, y el cayado y la cruz unidos en una sola imagen, como expresión de que gobernar es sacrificarse, que gobernar es también desde la cruz, desde el amor de la cruz. Ya vemos cómo los señores obispos y arzobispos toman posesión y con esta veneración del altar. Las diócesis de Teruel comienza en el año 1852 como tal, con el primer obispo de Teruel, obispos de Teruel comienzan en 1577 con Andrés Santos de San Pedro, y en el año 1852 es cuando comienza el obispo de Teruel a ser también a la vez administrador apostólico de Albarracín,
que terminará en la etapa de don Damián Iguacen Borao, que ya se pasará a ser una única diócesis, Teruel y Albarracín, como decíamos al principio. Acompañan los señores obispos a don Juan José Omeya, a don Beniamino Estela y a don Carlos Escribano. Le acompañan los obispos, el arzobispo Bernardito Cleopas Auza, nuncio apostólico, el cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, el obispo auxiliar de Valladolid, Luis Javier Argüello, el arzobispo de la Congregación del Clero, Jorge Carlos Patrón, el obispo de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, el obispo de Barbastro Monzón, don Ángel Javier Pérez Cuello, el obispo de Tarazona, don Eusebio Hernández Sola, el obispo coadjutor de Almería, don Antonio Gómez Cantero, anterior obispo de Teruel, el obispo también que fue de Teruel y obispo de Cartagena, don José Manuel Lorca Planes, el obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Atilano Rodríguez Martínez, el obispo de Osma-Soria, Abilio Martínez Barea, el obispo de Cuenca, don José Jan Guasaf, el obispo de Tortosa, don Enrique Benavent, el obispo de Mondoñedo y Ferrol, hasta ahora el último obispo ordenado en España, don Fernando García Cariñanos, el obispo auxiliar de Valencia, don Arturo Ros Mangadas, el obispo auxiliar de Cartagena, don Sebastián Chico, el obispo auxiliar de Madrid, don Jesús Vidal, el obispo auxiliar de Madrid también, don Santos Montoya, el obispo auxiliar de Barcelona, don Javier Vilanova, el arzobispo emérito de Zaragoza, don Vicente Jiménez, el obispo emérito de Burgos, don Francisco Gelellín, el obispo emérito de San Sebastián, don Juan María Uriarte, y el que ha sido hasta ahora administrador diocesano de Teruel y Albarracín, don Alfonso Belenguer Celma. Con el canto de entrada termina esta primera parte y vamos al saludo inicial del señor cardenal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. La comunidad cristiana de Teruel y Albarracín se siente alegre en este día de gozo profundo y agradecimiento al Señor, porque hoy se nos regala un nuevo pastor para esta iglesia diocesana. Por eso os da la más cordial bienvenida. El Señor Jesús nos prometió no dejarnos solos. Hoy nuestra tierra turolense se alegra ante los pies del mensajero que anuncia la paz, nuestro nuevo obispo José Antonio Satué Huerto. Nos alegramos ante la llegada de nuestro pastor, que desde tierras oscenses ha venido para quedarse con nosotros en nombre de Jesús como sucesor de sus apóstoles. Somos comunidad orante, peregrina y apostólica, que no puede quedarse encerrada en sí misma, que debe discernir los signos de los tiempos, que ha de acercarse a los que han quedado en las cunetas del camino, que debe acoger y alentar a los cansados y fatigados, que debe caminar hacia la meta y avanzar, pues hay una esperanza cierta. Jesús ha resucitado y está con nosotros. Con profundo gozo de alegría y de fe, vivamos esta solemne celebración. Ha sido Rosaura Albero, la delegada del encuentro, la que antes de celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva.
El Señor ten piedad de Federico Carranza, interpretado por el coro diocesano. Con el que la Asamblea alaba al Señor en esta mañana. Peregrina apostólica que no puede estar encerrada en sí misma. Por eso salimos y estos ritos iniciales nos expresan precisamente que somos comunidad. Nos unimos todos en una sola alabanza, en una sola oración, en una sola petición, con múltiples voces, con múltiples corazones que se unen para agradecer y para orar en esta mañana por nuestros pastores y especialmente por José Antonio Soto. Y la oración de ahora pedirá precisamente que el Señor le ayude a ejercer dignamente el ministerio episcopal. Oh Dios, que por pura generosidad de tu gracia has querido poner hoy al frente de tu iglesia de Teruel y Albarracín tu siervo, el presbítero José Antonio. Concédele ejercer dignamente el ministerio episcopal, guiar con la palabra y el ejemplo a tu pueblo, bajo tu amparo, y así la grey que le has confiado progrese en bien de todo el pueblo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos ahora a participar de la liturgia de la palabra, con la primera lectura del libro del Deuteronomio. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te eligió para que seas entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues sois el pueblo más pequeño, sino que por puro amor a vosotros y por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, os sacó el Señor de Egipto con mano fuerte y os rescató de la casa de esclavitud, del poder del faraón, rey de Egipto. Palabra de Dios. Ha proclamado esta primera lectura Mari Carmen Julián, la presidenta de Acción Católica de la Diócesis de Teruel y Albarracín. Su pueblo, que ovejas de su
salmista ha sido Luis Jiménez, de la Delegación de las Periferias. En la segunda lectura la proclamará Alicia Esparza, la presidenta de Manos Unidas de esta diócesis. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que proclamó tan noble profesión de fe ante Poncio Pilato, te ordeno que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en el tiempo apropiado mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él honor y poder eterno. Amén. Palabra de Dios. Y nos preparamos para la proclamación del Evangelio cantando el Aleluya, que proclama el coro El encuentro con el pueblo. A este mundo que se muere, ¿quién cantará el Aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe, sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? ¿Quién es capaz de salvar a ese mundo decadente que mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? Vicente Iserce, diácono permanente de la diócesis de Teruel, proclama el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, lo ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al oír reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó en abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan
a dar fruto maduro. Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Terminada la liturgia de la palabra, va a comenzar ahora el rito propio de la ordenación del obispo. Comenzará con una invocación al Espíritu Santo con el canto del Veni Creator. El cardenal Omeya bendice ahora con la palabra que ha sido proclamada a todos los fieles. En este momento, hermanos, iniciamos propiamente el rito de la ordenación episcopal, en el cual el presbítero José Antonio Satué Huerto será constituido por la acción del Espíritu Santo, obispo y pastor de esta porción del pueblo de Dios que es la diócesis de Teruel y Albarracín. El sacramento de la imposición de las manos transformará con hondura su persona y su vida, y lo introducirá en el orden de los obispos y en la misteriosa realidad de la sucesión apostólica. Nos ponemos en pie y comenzamos los distintos y diversos ritos de la ordenación con la invocación al Espíritu Santo. Os invito a que juntos oremos en este momento en comunión. Y vamos a invocar al Espíritu Santo. Visita las almas de tus fieles. Llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don del Dios Altísimo. Fuente viva, fuego, caridad. Y unción espiritual. Tú derramas sobre nosotros los dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre. Pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos. Infunde en nuestros corazones tu amor. Y con tu auxilio perpetuo fortalece nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía para evitar todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo que hay en ti, que eres el Espíritu de ambos. Creamos en todo tiempo.
así sea. Y el Espíritu Santo que lo ha elegido lo acompañe siempre, dándole su fuerza, su santidad, el amor. A continuación va a ser pedida que se lea la bula por la que el Papa Francisco nombra obispo de Teruel y Albarracín a don José Antonio Satue Huerto. Oh Padre, la Iglesia Diocesana de Teruel y Albarracín pide que ordenes obispo al presbítero José Antonio Satue Huerto. Es don Juan Pablo Ferrer, vicario de Teruel, el que ha solicitado esta petición. ¿Tenéis el mandato apostólico? Lo tenemos. Léase. El canciller secretario de la diócesis de Teruel va a enseñar ahora el mandato apostólico para comprobar la veracidad y la legitimidad, y después va a leer a toda la asamblea este mandato por el que se nombra a don José Antonio Satue obispo. Don Horacio Quintero es como se llama. Francisco, obispo, siervo de los siervos de Dios, al querido hijo José Antonio Satue Huerto, del clero de la diócesis de Huesca, hasta ahora oficial de la Congregación para el Clero, elegido obispo de Teruel y Albarracín, salud y mi bendición apostólica. Ten confianza, soy yo, no temáis. Estas palabras del Señor confortan a todos los discípulos de Cristo que le siguen en todos los tiempos, pues el mismo Salvador está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras celebramos debidamente los sacramentos y predicamos con empeño el Evangelio con la palabra y con la vida. Corresponde, sin embargo, al Sumo Pontífice buscar hombres idóneos para cumplir el precepto del amor y la misión de anunciar el Evangelio. Por eso dirigimos ahora nuestro pensamiento a la comunidad de Teruel y Albarracín, que tras el traslado de su último obispo, el venerable hermano Antonio Gómez Cantero, como obispo coadjutor de la diócesis de Almería, aguarda ahora un nuevo moderador de la vida pastoral y religiosa. Y como quiera que tú, querido hijo, estás dotado de prudencia, conocimiento y experiencia de las realidades eclesiales, sana doctrina y sobre todo caridad pastoral, te consideramos apto para llevar esta carga. Así pues, oído el consejo de la Congregación para los Obispos, con la plenitud de nuestra potestad apostólica, te nombramos y te constituimos obispo de Teruel y Albarracín con todos los derechos y obligaciones propias de tu oficio, de acuerdo con las normas del Código de Derecho Canónico. Podrás recibir la ordenación episcopal por un obispo católico donde quieras, fuera de Roma, guardando las normas litúrgicas. Previamente, como establece la ley eclesiástica, deberás hacer la profesión de fe y prestar el juramento de fidelidad a nos y a nuestros sucesores en esta sede. Por último, paternal y benignamente te exhortamos, querido hijo, a que confíes tu actividad ministerial al cuidado de la Beatísima Virgen María y de su esposo San José, custodios del Redentor, para que no te falte ni carezcas de la ayuda divina ni de las fuerzas humanas en el cumplimiento del oficio que con plena confianza te entregamos. Dado en Roma, en San Juan de Letrán, a 16 del mes de julio del año del Señor 2021, noveno de nuestro pontificado. Francisco Piva, protonotario apostólico.
Una vez que se ha escuchado el mandato apostólico, todos responden dando gracias al Señor. Expresan así el agradecimiento por haber suscitado un obispo para la diócesis que desde el nombramiento del obispo anterior como auxiliar de Almería se había quedado en sede vacante. Y ahora será el señor cardenal don Juan José Omeya el que hará la homilía en la que nos ayudará a todos a comprender la profundidad, la hondura de este ministerio episcopal que recibe don José Antonio Satué esta mañana. En el episcopado, señor nuncio, cardenales, arzobispos y obispos, hermanos sacerdotes y diáconos, de manera especial quiero saludar también al hasta ahora administrador diocesano de esta diócesis de Teruel, Albarracín, hermanos y hermanas que formáis parte de la vida consagrada. Nos acompaña la alcaldesa de la ciudad, también la vicepresidenta del Gobierno Autonómico de Aragón, algunas autoridades civiles, militares y de la ciudad de Teruel. A todos mi saludo también para todos vosotros. Queridos familiares y amigos de José Antonio Satué, que nos acompañáis, queridos y hermanas y hermanos de esta entrañable iglesia que peregrina en Teruel, mi tierra de origen, hermanos todos en el Señor. Querido José Antonio, estoy seguro de que a lo largo de tu vida y especialmente en los últimos días le has dicho al Señor lo que tantas veces repetimos en la liturgia de las horas como oración que brota desde el fondo del corazón, sorprendido y agradecido. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno oscuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de mis plantas puras. Oración que repetimos tantas veces en la liturgia de las horas. Y seguro que te preguntas, ¿qué tengo de especial para que el Señor me haya elegido para ser pastor de su pueblo? Y la respuesta la sabes perfectamente, es que no tienes nada, nada especial. Si creías que tenías algo. El Evangelio de San Marcos lo deja bien claro cuando dice: Jesús llamó a los que Él quiso, no a los perfectos, ni a los sabios, ni a los mejores, sino que elige a los que quiere y los eligió para que les sirvieran, para que sirvieran a los hermanos y hermanas y para promover la comunión del pueblo de Dios. ¿Por qué el Señor te elige a ti? ¿Y por qué nos elige a nosotros para ser pastores, para ser padres de familia, cristianos, para ser catequistas, misioneros, para ser evangelizadores en medio de nuestro mundo? Sencillamente porque Él nos ama y cuenta con nosotros para llegar a todos los demás. Cuenta con nuestra pequeñez y nuestra pobreza, a fin de que de esta manera se manifieste la grandeza de Dios. Por eso, nuestra oración, tu oración, José Antonio, hoy y siempre es y debe ser una oración de acción de gracias, porque el Señor te mira con amor y te confía una porción de su pueblo para que actúes en medio de la comunidad como Padre amoroso y servidor de la comunión y de la paz, que guía hacia la meta que es Cristo. No dejes de dar siempre gracias al Señor por esa confianza depositada en tu persona, en cada uno de los bautizados de los que formamos el pueblo santo de Dios. Y esa oración de acción de gracias debe también estar siempre envuelta en ese tono tan sencillo y entrañable que mostraba la oración de Moisés, guía del pueblo de Israel,
cuando pedía misericordia y clemencia para su pueblo, hasta el punto de suplicar a Dios que le borrase del libro de la vida si no perdonaba el pecado del pueblo de Israel. Impresionante. Bórrame del libro de la vida si no perdonas a este pueblo. Es un pecador, sí, pero yo asumo su pecado. ¡Qué maravilla! ¿Cuántas veces tendrás que hacer tú también una oración de intercesión semejante a la de Moisés? Porque no lo olvides, el corazón del pastor debe estar repleto de misericordia y solidaridad. Que el diablo no te lleve a engaño y te haga creer que eres superior a los demás. Eres un hermano entre hermanos, necesitado también de perdón y de misericordia. Pero esta oración no brotará fácilmente de tu corazón si no te ejercitas en el trato diario de tú a tú con el Señor. No olvides, querido José Antonio, que el Señor llamó a los apóstoles para que estuvieran con Él. La primera cosa que les dice, el Evangelio de Marcos lo dice, para que estuvieran con Él. Esa es la primera misión que nos confía el Cristo, estar con Él, ser sus íntimos amigos. De allí que te recuerde lo importante y necesaria que es para un obispo, para todo pastor de la comunidad cristiana, para cualquier padre de familia, para cualquier formador dentro de la Iglesia, de grupos de todo tipo, lo importante que es la oración, el trato personal con el Señor. Qué hermosa recomendación da San Ignacio de Antioquía al obispo Policarpo de Esmirna, cuando le dice, leo textualmente, dedícate continuamente a la oración, pide mayor sabiduría de la que tienes, mantén alerta tu espíritu, pues el espíritu desconoce el sueño. Háblales a todos al estilo de Dios, carga sobre ti como perfecto atleta las enfermedades de todos. Ahí tienes, querido José Antonio, el primer consejo que te da el Señor para ser un buen pastor, un buen obispo. Poner en el centro de tu vida la oración y el estudio de la palabra de Dios. Tú estudiaste Derecho Canónico, también sirve, pero la oración. Sí, porque te mandé yo a estudiar, ya lo sé. Así lo hacía el gran obispo de Milán, San Ambrosio. Dice San Agustín que quedaba admirado viendo a San Ambrosio, obispo de Milán, absorto en la lectura y el estudio de la palabra de Dios allá en la catedral de Milán, mientras atendía a la gente que iba a hablar con él. Benedicto XVI decía en una homilía que los obispos son los mensajeros de Dios. Llevan a Dios a la gente, abren el cielo y por tanto abren la tierra. Precisamente porque están cerca de Dios, decía el Papa, pueden estar también muy cerca del hombre, porque Dios es más íntimo a cada uno de nosotros que nosotros mismos. Los ángeles hablan al hombre de lo que constituye su verdadero ser, de lo que en su vida está tan a menudo cubierto y encerrado. En este sentido, nosotros, que somos seres humanos, debemos convertirnos en ángeles para los demás, ángeles que nos aparten de los caminos del error y nos indiquen siempre el camino de vuelta a Dios. Multum orat pro populo, que significa reza mucho por el pueblo, dice el libro de la liturgia de las horas sobre los santos obispos. Reza mucho por el pueblo. El obispo debe ser un hombre de oración, alguien que interceda por la gente ante Dios. Cuanto más lo haga, más comprenderá también a las personas que le han sido confiadas y podrá convertirse en un ángel para ellas, en un mensajero de Dios que les ayude a encontrar el sentido de sus vidas y les abra las puertas al encuentro con Dios. Y el Señor te pide, nos pide a todos los obispos, y sirve para todos, no le hablo solo a José Antonio, porque normalmente salimos de misa y dice, qué bien iba esto para mi cuñada y para el cura. No, es para todos, siempre pensamos en el otro y en mí. Yo soy pastor, yo soy padre de familia, yo soy maestro, yo soy responsable de una comunidad, de un grupo de formación. El Señor pide, como le pidió a los apóstoles, que proclames la palabra de Dios, no la tuya. Catequistas,
sacerdotes, obispos, no la tuya, no la palabra que puede contentar a los oyentes. Predicar parece que es un arte fácil de ejecutar, sin embargo es un ministerio exigente, porque podemos predicar a los otros lo que deben hacer y a lo mejor somos incapaces nosotros de cumplirlo. La verdadera predicación es la que brota del corazón, es la palabra que sale de la escucha atenta a Dios en el silencio de la oración. San Carlos Borromeo lo deja bien claro cuando dice: ¿estás dedicado a la predicación y a la enseñanza? Estudia y ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo. Procura antes que todo predicar con tu vida y tus costumbres. Muy fácil la palabra. En Aragón decimos: predica a mi padre, predica a mi madre, que por un oído me entra y por otro me sale. Eso se lo lleva el viento. Los hechos, las palabras, no sirven de mucho, son el ejemplo. No sea, decía San Carlos Borromeo, no sea que al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza. Y el último, y el demonio, tendría que ser el último, sí, el demonio. Al demonio se le denomina en la Biblia diabolus, que significa que separa, el que divide. Tu gran labor será entrar al servicio de la comunión, estar al servicio de la comunión. Es un trabajo hermoso, pero nada fácil de lograr. Qué labor tan hermosa la de caminar juntos, estando a la escucha de Dios y de los hombres. Eso es lo que pedía el Señor en la última cena, que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. El Apocalipsis también llama al demonio el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. Quien deja de lado a Dios no engrandece al hombre, sino que le quita su dignidad. El hombre se convierte entonces en un producto fallido de la evolución. Quien acusa al hombre también acusa a Dios. La fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades y carencias. El esplendor de Dios brilla en cada individuo. La tarea del obispo como hombre de Dios es trabajar conjuntamente con los ministros ordenados, los hermanos y hermanas de la vida consagrada y los laicos para hacer sitio a Dios en nuestro mundo que apenas le deja espacio. Cuando la sociedad acoge a Dios, potencia la grandeza del hombre. ¿Y qué más puede decirse y pensarse del ser humano cuando Dios, nuestro Creador, decidió hacerse él mismo hombre? Una de las tareas más hermosas, aunque duras de llevar a cabo, es la de crear comunión. Nuestra sociedad está crispada y dividida, ¿no lo notáis? Le cuesta vivir la unión y la comunión. El obispo está puesto en medio del pueblo, en medio del presbiterio, en medio de la comunidad cristiana para propiciar la comunión. Y eso cuesta. Y eso lleva a veces a tener ganas de tirar la toalla, porque los frutos son eximios, como decía el Evangelio de hoy, que predicas y la palabra no da frutos a veces, o el que esperábamos. Pero la tarea principal del obispo es vivir y fomentar la espiritualidad de comunión, porque sin comunión no hay verdadera evangelización. Ayuda al pueblo de Dios, querido José Antonio y queridos obispos, ayudemos a encontrar la alegría en la fe y a aprender el arte del discernimiento espiritual, a acoger el bien y a rechazar el mal, a convertirse cada vez más en virtud de la esperanza que nace de la fe, en personas que, unidas al Dios del amor, viven en profunda comunión con sus hermanos y hermanas. Recuerda cada día que la espiritualidad de comunión no es otra cosa que, como decía ya en Novo Milenio Ineunte San Juan Pablo II, que eso es una mirada profunda a la Trinidad, que es misterio de comunión, y desde allí la mirada a los hermanos, que son misterio de la presencia de Dios en medio del mundo. Ya lo leerás, por no leerlo y alargar tanto la homilía, que tú la sabes, en el número 43. Pues ya quiero acabar con esto. Que Santa María, estrella de la evangelización, aurora luminosa y guía segura de nuestro camino, te ayude y nos ayude a todos a sostener viva la fe, a mantener segura la esperanza y constante la caridad,
Nos ayuda a emprender cada día con nuevo ardor el itinerario misionero, echando incansablemente las redes, fiados en la palabra del Señor y caminando por la senda de la sinodalidad, porque la Iglesia, no lo olvidemos, y el Papa nos ha convocado, ahora nos convoca ya enseguida a empezar ese sínodo de la Iglesia sinodal, Iglesia en comunión, en tensión misionera. Decía que la Iglesia es misterio de comunión, siempre en tensión misionera. Que Santa Emerenciana, patrona de Teruel, te ayude a ser un buen pastor según el corazón de Dios, que te ayude a desempeñar el cargo que ocupas con toda diligencia corporal y espiritual, que te ayude a preocuparte por conservar la concordia, que es lo mejor que puede existir, y que finalmente te ayude a llevar a todos tus hermanos sobre ti, como a ti te lleva el Señor. Amén. 4 polos ha girado la homilía del señor cardenal de Barcelona, don Juan José Omeya. Primero, que Jesús eligió a los que quiso y a José Antonio lo ha elegido el Señor, no por sus méritos o por sus dones. Segundo, que tiene que estar siempre con él en la oración, imposible predicar si no es con el ejemplo, y para eso tiene que ser estando primero con él, vivir con él a través de la oración, para después poder llevar en esa oración al pueblo que le va a ser encomendado. Después, ser mensajero del Evangelio. Y por último, ir a expulsar demonios, los demonios que dividen, que separan, que rompen la comunión, y ser factor de unidad, la antigua factor regla de de los cohesión. Santos Padres A continuación, el nuevo quien ha sido elegido para el orden episcopal, señor cardenal sea le ante el pide pueblo las previamente promesas del examinado elegido, sobre su fe y como sobre su futuro dice la ministerio. antigua tradición. Por tanto, querido hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia el Evangelio de Jesucristo? Sí, quiero. ¿Quieres conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal como fue recibido de los apóstoles y conservado en la Iglesia y en todo lugar? Sí, quiero. ¿Quieres edificar la Iglesia, cuerpo de Cristo, y permanecer en unidad con el orden de los obispos, bajo la autoridad del sucesor de Pedro? Sí, quiero. ¿Quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? Sí, quiero. Con amor de Padre, ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar del pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Sí, quiero. Con los pobres, con los inmigrantes, con todos los necesitados, ¿quieres ser siempre bondadoso y comprensivo? Sí, quiero. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas y conducirlas al aprisco del Señor? Sí, quiero. ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones de sumo sacerdocio? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Para el camino que emprende ahora José Antonio Satué se necesita también la intercesión, la ayuda y el ejemplo de todos los santos a los que ahora nos vamos a encomendar con el canto de las letanías. Los santos más cercanos, tanto para la diócesis de Teruel como la diócesis de Oremos, hermanos, Huesca, estarán también para que entienda la presentes. Santa Iglesia, el Dios de todo poder y bondad, derrame sobre este elegido José Antonio la abundancia de su gracia. Rodillas. Los que no puedan, que se queden de pie. Los que no podéis de pie. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Pablo, santos Andrés y Juan, Santa María Magdalena, por nosotros. Hombres y mujeres de Dios. San Lorenzo y San Vicente, Rogad por nosotros. Florencio y Paciencia, Rogad por nosotros. San Ignacio de Antioquía, Ruega por nosotros. Santa Inés, Ruega por nosotros. Santas Nunila y Alodia, rogad por nosotros. Santos Justo y Pastor, rogad por nosotros. Santos Fabián y Sebastián, por nosotros. Santos Urbez y Victoria, Santas perpetua y felicidad, rogad por nosotros. San Gregorio, Ruega por nosotros. San Agustín, Ruega por nosotros. San Atanasio, Ruega por nosotros. Hombres y mujeres de Dios. San Basilio, ruega por nosotros. Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros. San Francisco, ruega por nosotros. Santo Domingo, ruega por nosotros. Santa Emerenciana, Ruega por nosotros. Beatos Pedro y Juan, Ruega por nosotros. San Joaquín Rollo, Ruega por nosotros. Beatos Anselmo y Felipe, Ruega por nosotros. Hombres y mujeres de Dios. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Francisco Javier, ruega por nosotros. Santa Laura de Montoya, ruega por nosotros. San Ezequiel, ruega por nosotros. San Juan de la Cruz, Ruega por nosotros. San Martín de Porres, Ruega por nosotros. San Juan María Milanés, Ruega por nosotros. santos y santas de Dios, Rogad por nosotros. Rogad, hombres y mujeres de Dios. Muéstrate propicio, líbranos, Señor, de todo mal, líbranos, Señor, de todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte, líbranos, Señor, por tu resurrección, líbranos, Señor, por el envío de tu Espíritu, líbranos, Señor. Oh Señor, de todo mal, líbranos. nosotros que somos pecadores, Rogamos, óyenos. para que gobiernes y conserves a tu iglesia, Rogamos, óyenos. Para que asistas al Papa y a los miembros del clero. Rogamos, óyenos. Oh Señor, a tu pueblo auxilianos. concédele la paz Rogamos, óyenos. a todos los pueblos de la tierra, Rogamos, óyenos. Que ten misericordia de todos los que sufren. Oh Señor, a tu pueblo auxilianos. Bendice a este elegido. Rogamos, óyenos. Bendice y santifica a este elegido. Rogamos, óyenos. Bendice, santifica y
obispo ordenante principal, terminamos esta invocación a los santos. Escucha, Señor, nuestra oración, para que al derramar sobre este siervo tuyo la plenitud de la gracia sacerdotal, descienda sobre él la fuerza de tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Podéis levantaros. Junto a la invocación de los santos, también este canto de las letanías se convierte prácticamente en la oración de los fieles, que no se hará después porque van implícitas varias de las peticiones que esta mañana, sobre todo, todos los presentes en esta celebración elevan al Señor y que han hecho por medio de todos los santos. Viene ahora el momento principal de la ordenación, en el que le impondrán las manos como el gesto por el que se transmite en la Iglesia la potestad, el poder. El nuevo obispo recibirá así por la imposición de las manos el ministerio, el don del Espíritu, la imposición de manos que hacen todos los obispos que están presentes, especialmente los 3 obispos consagrantes. El cardenal Estela impone ahora las manos sobre José Antonio Satué. Y a continuación don Carlos Escribano, que también fue obispo de esta diócesis de Teruel y Albarracín y ahora es arzobispo metropolitano de Zaragoza, es el que impone las manos. Y ahora serán los demás obispos concelebrantes los que impondrán sus manos también sobre el nuevo obispo electo. Es ahora el nuncio apostólico el que pone las manos sobre el candidato. Padre Jesús María Monet hace ahora esta variación sobre el Bene Creator para acompañar este momento en el que sobran las palabras, es el gesto el que dice todo. A partir de ahora también José Antonio en esta sucesión apostólica impondrá las manos a todos los que ordene de diáconos y de presbíteros, gesto que también se repetirá a la hora de ungir con el crisma de la confirmación a los que se acercan a recibir este sacramento y el don del Espíritu. También es un gesto hermoso que no tiene palabras, pero es significativo que la plegaria de ordenación del nuevo obispo se hace cubierto por el evangeliario, por la palabra de Dios. Significa así que su principal tarea es la de anunciar la palabra de Dios y a través de esta palabra santificar a todo el pueblo al que se le confía. Durante toda la oración consecratoria, el que va a ser ordenado de obispo permanece así de rodillas bajo la sombra de esa palabra. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que habitas en el cielo y te fijas en los humildes, que lo conoces todo antes de que exista. Tú estableciste normas en tu Iglesia con tu palabra bienhechora. Desde el principio tú predestinaste un linaje justo de Abraham. Nombraste príncipes y sacerdotes y no dejaste sin ministros tu santuario. Desde el principio del mundo te agrada ser glorificado por tus elegidos. Las palabras Infunde ahora sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la Iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Padre Santo, tú que conoces los corazones, concede a este servidor tuyo, a quien elegiste para el episcopado, que sea buen pastor de tu santa grey y ejercite ante ti el sumo sacerdocio, sirviéndote sin tacha día y noche, que atraiga tu favor sobre tu pueblo y ofrezca los dones de tu santa Iglesia, que por la fuerza del Espíritu que recibe como sumo sacerdote y según tu mandato, tenga el poder de perdonar pecados, que distribuya los ministerios y los oficios según tu voluntad, y desate todo vínculo conforme al poder que diste a los apóstoles, que por la mansedumbre y la pureza de corazón te sea grata su vida como sacrificio de suave olor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por quien recibes la gloria, el poder y el honor, con el Espíritu en la Santa Iglesia, ahora y por los siglos de los siglos. Pues José Antonio ya es obispo y ha sido ordenado. Las palabras de consagración después de la imposición de manos le han conferido este sacramento, alcanzando así la plenitud de su sacerdocio. La casulla que lleva José Antonio en esta ordenación episcopal es la casulla con la que se ordenó de presbítero, haciendo reales esas palabras que al final le dirá el ordenante principal, que el Señor te ayude a llegar hasta el final en el camino. A continuación, todo lo que viene son gestos secundarios del sacramento. El principal ya está hecho, ahora todo lo que viene explicita de un modo especial varias de las misiones que tiene el ser obispo dentro de la Iglesia. Dios, primero, la unción, que te ha hecho partícipe del sumo sacerdocio de Cristo, derrame sobre ti el bálsamo de la unción y con sus bendiciones te haga abundar en frutos. la unción es en la cabeza, a diferencia de la ordenación sacerdotal que se unge en las manos. En la ordenación episcopal se unge la cabeza al candidato. Es el símbolo de la elección de Dios. El día de nuestro bautismo también fuimos marcados con el crisma, fuimos también con él confirmados, somos ordenados. Ese puesto en la ordenación sacerdotal y en la episcopal, y consagran los altares. A continuación se le va a entregar al nuevo obispo el libro de los Evangelios. Se le va a pedir que proclame la palabra de Dios con el deseo de servir y sobre todo con toda paciencia. José Antonio, el obispo es recibe el Evangelio y proclama la palabra de Dios con deseo de servir con toda paciencia. Ya de su ordenación diaconal se le hizo entrega de esta palabra y se le da ya de forma más solemne, más especial. A continuación, el siguiente gesto es la colocación del anillo, símbolo de su fidelidad. Recibe y permanece fiel a la Iglesia, esposa santa de Dios. Y ahora le van a colocar la mitra, signo de su potestad episcopal. En la versión anterior del rito no tenía palabras la entrega de la mitra. En la nueva revisión se ha querido hacer expresamente
ese sentido de llamada a la santidad, que la mitra, apuntando hacia Cristo, sea también para él en su vida, que busque siempre a Cristo por encima de todas las cosas. Recibe la mitra, brilla en ti el resplandor de la santidad, para que cuando aparezca el príncipe de los pastores merezcas recibir la corona de gloria que no se marchita. Y ahora le harán entrega del báculo. El báculo es el símbolo del pastor, es el cayado, es la misión de... Recibe el báculo, signo del ministerio pastoral, y cuida de todo el rebaño que el Espíritu Santo te ha encargado guardar como pastor de la Iglesia. El obispo va adelante, y caminando, abriendo el camino, y va detrás también, llevando consigo a todos los que se quedan rezagados. Y ahora el nuevo obispo tomará posesión de su cátedra. Es la misión de santificar. Hemos visto la de gobernar y enseñar. Podemos sentarnos. El señor nuncio va a hablar. Eminentísimos señores cardenales, excelentísimos señores arzobispos y obispos, ilustrísimo señor administrador diocesano, queridos sacerdotes concelebrantes, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos sacerdotes religiosos y religiosas, queridos hermanos y hermanas en Cristo. En estos solemnes momentos deseo manifestar a la querida diócesis de Teruel y Albarracín el afecto del Santo Padre, el Papa Francisco, quien tengo el honor de representar en España. La solicitud del Santo Padre por esta sede se hace patente ahora una vez más con el nombramiento de vuestro nuevo obispo, don José Antonio Satue Huerto, y con la recepción del munus apostólico conferido por la ordenación episcopal, servirá a esta diócesis, que de hecho no deja de conocer bien por su trabajo en la diócesis hermana de Huesca, de la que llegó a ser vicario general. En nombre del Santo Padre, el Papa Francisco expresa su gratitud a Monseñor Antonio Gómez Cantero, que durante 4 años vivió con entrega y dedicación la tarea pastoral confiada al frente de esta diócesis. Asimismo, de parte del Santo Padre, me es grato expresar sentimientos de vivo reconocimiento al ilustrísimo señor don Alfonso Belenguer Celma por los cuidados y desvelos en el ejercicio de su tarea como administrador diocesano, desde la incorporación de Monseñor Gómez como coadjutor de Almería el pasado mes de enero. Saludo muy diferentemente a las dignísimas autoridades que han querido estar presentes en este solemne acto de la diócesis de Teruel y Albarracín. Querido don José Antonio, la cercanía a Dios, nos recuerda el Papa Francisco, es la fuente del ministerio del obispo. Nuestro mundo busca, incluso sin saberlo, esta cercanía divina. Sin esta proximidad del amor, el fundamento de la realidad flaquea. La Iglesia misma se pierde cuando pierde la ternura vivificante del buen pastor. Esta es nuestra misión. Ser para la Iglesia y para el mundo los sacramentos de la proximidad de Dios. Por eso, el lema episcopal que ha escogido, como tú y contigo, quiere reconocer, no que uno está a la par o antes que el Maestro, sino que no tenemos ni conocemos otra fuerza que la del buen pastor. Es tarea del obispo manifestar su cercanía a cuantos comparten la tarea el presbiterio, que está aquí, necesarios colaboradores del obispo. También fortalecer la presencia profética de la vida consagrada
y el compromiso del laicado para ser sal y luz de Cristo en la sociedad. En particular, en el corazón del obispo están aquellos que más necesitan la cercanía de nuestro Señor Jesucristo, los ancianos, cuantos sufren en cualquier situación de pobreza, de enfermedad, de soledad, especialmente de carencia de Dios. Don José Antonio, con nuestras sentidas felicitaciones, cuente con nuestras humildes oraciones por esta nueva etapa de su vida, en la que el Señor le confía particularmente el cuidado de los fieles de la diócesis de Teruel y Albarracín. En las manos de la Santísima Virgen María ponemos esta intención para que, con la ayuda eficaz de la misma Madre de Dios, pueda recorrer el itinerario de su tarea pastoral, dando abundantes frutos para el bien de las almas y la gloria de Dios. Que el Señor le bendiga, que el Señor les bendiga a ustedes todos, hoy y siempre. Las primeras palabras que, como ya siendo obispo y habiendo tomado posesión de esta diócesis, han sido para don José Antonio, han sido del nuncio apostólico, el arzobispo Bernardito Cleopas Auza. Y toma posesión así de su sede episcopal. Ya es obispo de Teruel y Albarracín. Este aplauso de toda la asamblea sirve a la vez de agradecimiento, de confianza, de felicitación. Felicitamos a José Antonio, agradecemos su disponibilidad para servir a Dios en esta nueva etapa de su vida y le acompañamos, como decía el señor nuncio, en nuestra constante oración al Señor. Hacemos nuestros estos aplausos y sobre todo hacemos nuestra las palabras que el nuncio ha dirigido a don José Antonio Satué. Y a continuación el nuevo obispo, como signo de su entrada al colegio episcopal, es recibido con este abrazo de paz por parte de sus hermanos en el episcopado. Se simboliza así la entrada en su nuevo orden, en este orden de los obispos, sucesor de los apóstoles. No esperemos nunca dar la vida sin morir. Nada hay que se rompa sin que duela el corazón. Como la semilla que se rompe al pudrir, han de ser las vidas que se entregan al Señor.
báculo que han entregado a don José Antonio Satué es el báculo que perteneció a don Javier Osés, el obispo que le ordenó, con el que comenzó este ministerio, que ahora con la ordenación episcopal alcanza su plenitud. Querido don José Y Antonio, ahora son las palabras del que hasta ahora ha sido Ya es administrador diocesano, saludando al nuevo obispo. los aplausos que acaba de escuchar lo dicen todo. Es la expresión de la alabanza y la acción de gracias al Señor, que como siempre nos da un pastor según su corazón. La promesa del Señor se cumple una vez más. Os daré pastores según mi corazón. Bendito sea el Señor que le envía a nosotros. Acción de gracias también a nuestra Madre la Iglesia. Gracias al Papa Francisco en la persona del señor Nuncio. Gracias por su designación como obispo de Teruel y Albarracín. A estos sentimientos se une un sentimiento de fe. Escuchamos la palabra que hoy el Señor le dirige. Confirma en la fe a tus hermanos. Es para nosotros, Padre en la fe, buen pastor, hermano y amigo, sucesor de los apóstoles que nos une en comunión a toda la Iglesia. Sentimientos de alegría en su corazón y en el nuestro, alegría que se funde con la suya. Este fue su primer sentimiento cuando le comunicaron el nombramiento de obispo de Teruel y Albarracín. Alegría, precisamente, por ser obispo de Teruel. Hoy hay en nosotros un sentimiento de cariño sincero, verdadero, grande hacia su persona. No olvidaremos la fecha, el día en que conocimos su nombre, el día de la Virgen del Carmen, ni su visita en Roma el 13 de julio al sepulcro de Santa Emerenciana. Recordaremos siempre el primer acto de amor a la diócesis, el día 30 de junio, cuando recibió la noticia y aceptó su nombramiento. Acto de amor y entrega total y gozosa a su diócesis, para servirla siempre como a la más bella de las esposas. Como dice una oración prefacio, Dios nos da en cada momento lo que más nos conviene y dirige sabiamente la nave de la Iglesia. El Señor nos lleva de la mano. En su itinerario vocacional vemos con toda claridad